que existe resistencia a este antibiótico porque se usó mucho. Pero déjenles platico algo, ¿no? A favor del Bactrim, del trimestoprim. En alguna ocasión, cuando estaba yo en el Hospital General como profesor del internado de investigación, llegó un alumno, alumno mío del Hospital General, y me dice, oye doctor, él había llevado conmigo, él estaba haciendo el internado de investigación, había llevado conmigo microbiología. Y me dijo, oye doctor, ¿qué crees que me pasó? Me dice, vimos a una paciente que tenía X enfermedad y nada le servía, ningún antibiótico, tenía una infección poliresistente, ningún antibiótico funcionaba. Entonces el profesor les preguntó, a ver doctores, ¿ustedes qué harían? Y entonces él dijo, doctor, yo creo que pudiéramos probar el trimestoprim sulfamethoxazol. El doctor le dijo, ¿cómo crees? Si el trimestoprim sulfamethoxazol ya es resistente casi todas las bacterias a ese antibiótico. Dice, sí, pero aquí voy a usar lo que me dijo mi profesor, el doctor Rosalino. Y él me enseñó que cuando una bacteria, les dije hace rato al inicio de la plática, que cuando el ser humano vivía en las cavernas, vivía en convivencia armónica, muy holística con toda la naturaleza, y convivía con bacterias resistentes, pero de una resistencia más o menos moderada. Ahora, el problema es cuando se empezó a abusar de los antibióticos. Entonces, las bacterias, cuando tienen un ambiente rico en antibióticos, hacen un gran esfuerzo metabólico, energético, para poder ser resistente y sobrevivir a esos antibióticos. Y desintoxicarse de ellos. Pero cuando tú suspendes el antibiótico, la bacteria se da un respiro y entonces dice, ya no hay necesidad de ser resistente. Y entonces empiezan a crecer o proliferar las cepas sensibles. Y entonces los antibióticos vuelven a ser eficaces. Entonces eso le explicó mi alumno a su maestro y le dijo, pues, a ver, le dijo, pues si quieres pruébalo. Lo probó y bueno, gracias a Dios le salvó la vida a la paciente. Entonces mi alumno venía echando tiros y le dice, oye, vengo muy feliz porque me sirvió eso que vimos en microbiología. Funcionó el trimestoprim sulfamethoxazol. Qué bueno. Espero que vuelva a funcionar. Espero que igual no nomás él, sino todos los antibióticos vuelvan a funcionar. Se use de forma adecuada y funcionen bien. Espero haber contestado. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Sánchez y nos pregunta qué factores ambientales pueden influir para que la bacteria se haga resistente o desarrolle resistencia a antibióticos. Exacto. Los factores son precisamente el hecho de que viva con antibióticos, sobre todo en un mundo de antibióticos. Se ha visto incluso, vean cómo la bacteria tiene que ser resistente al antibiótico. Su mecanismo de resistencia es un mecanismo de desintoxicación. ¿Cómo parto eso? Bueno, ¿de dónde parto? Porque ella trata de eliminar, de desintoxicarse, no nomás de antibiótico. Ella no sabe que existen los beta-lactámicos. Ella trata de sacar todo eso, o desintoxicarse de todos estos productos químicos, llámese metales pesados, llámese detergentes. Se ha visto que las bacterias que están en los lavamanos son súper resistentes. ¿Por qué son resistentes? ¿De dónde? Si ahí no caen antibióticos en una casa. Bueno, porque se hicieron resistentes a los jabones, a todos los desinfectantes. Entonces, para que una bacteria vuelva a ser menos resistente, siempre una bacteria va a ser algo resistente, va a tener cierto grado de resistencia. Pero para que sea menos resistente, bueno, pues lo ideal sería que no hubiera antibióticos, un mundo lleno de antibióticos a su alrededor, que digamos que viva de forma natural. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La otra vez, por pura curiosidad, a mí me gusta mucho esto de las cosas caseras, ¿no? Me metí ahí a cómo hacer un huerto casero. Yo tenía mi huerto casero aquí. Yo hago kefir y demás, ¿no? Luego decía, ¿cómo crear gallinas de huevo orgánico? Pues simple y sencillamente las gallinas no están estresadas, las dejan pastorear, andan ahí tocando tierra, o sea, conviven con microorganismos. Digamos que es una resistencia basal o buena. Si volvemos a ese principio y comemos ese tipo de huevos y estamos en ese tipo de condiciones, yo creo que nosotros conviviríamos menos con esos antibióticos. Y cuando nos llegáramos a enfermar, obedezcamos al médico y acabemos el esquema de antibióticos. Esperar que nos toque un buen médico que sepa diferenciar entre las virales y las bacterianas. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Sebastián Loria y pregunta,
De las fuentes para contactar a las bacterias poliresistentes, ¿cuál pensaría que es la más perjudicial? Las fuentes, no entendí bien la pregunta, de las fuentes que son Para para... contraer, creo que se refiere Ah, más para a traer. adquirir, a tener contacto con. Buena pregunta. Yo creo que la más eficaz, o bueno, de todas las que más miedo me daría, es la de un médico malo, que no sepa diferenciar. Dos, la de un médico malo que no sepa diferenciar una viral de una bacteriana y que me dé antibióticos y yo no merecerlo. Y es que a veces el paciente lo pide, doctor, ¿y qué me va a dar? No, pues nada, tu enfermedad es viral. No, pues entonces usted es un médico malo, ¿no? Yo quiero irme con una receta. Bueno, y ahí le recetas algo para la infección viral. El día que quieran les explico qué se debe de recetar. Y bueno, yo creo que eso temería yo más, que me tocara un médico malo, que me diera un antibiótico que no es necesario. Dos, que mi mamá o quien fuera, si yo fuera niño, ¿no? Escuchar a su comadre y comprar el antibiótico que le dice la comadre. Y tres, que yo no me gustara el antibiótico y lo suspendiera. Yo creo que esos son los problemas más graves. La siguiente pregunta es de parte de María Septien y pregunta, ¿considera que la resistencia a los antibióticos ha influido en la pandemia que estamos viviendo actualmente? No, sí están relacionadas de alguna forma, pero de forma indirecta. No. Fíjense cómo es como, a mi hijo le gusta mucho el billar y me lleva a jugar billar y él sabe mucho de esto, ¿no? Que tiene mucho que ver con geometría y como una bola pega y dispara hacia dos. Tenemos un grande problema en México y este es un disparo de billar, se me imagina. El gran problema es la mala nutrición de nosotros, los mexicanos. Somos sumamente obesos y somos con un índice de diabetes muy alto. Hipertensos, diabéticos, obesos. Eso predispone a infecciones recurrentes y voy a tener que usar antibióticos y voy a ser resistente a esos antibióticos o voy a contribuir o colaborar a la resistencia a antibióticos. Y por otro lado, soy susceptible a infecciones, por ejemplo, como el coronavirus. Voy a hacer un paréntesis. El coronavirus tiene un comportamiento piramidal. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El 80%, más o menos, de pacientes están asintomáticos. El 15% asintomáticos o leves. El 15% son de leves a moderados. Y el 5% que resta, el piquito, son graves. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros fuéramos una población sana, sin hipertensión, no fuéramos diabéticos, estuviéramos bien, nuestra juventud sana, muy seguramente ese 80% no nos afectaría. Pero esta escala puede cambiar cuando nos encontramos con un país ya enfermo. Entonces, un país enfermo que consume antibióticos. Entonces, por eso les digo, lo del billar pega, y la diabetes pega, la hipertensión, la obesidad pega, y puede disparar hacia varios lados. La resistencia antimicrobiana y la pandemia por coronavirus. De acuerdo. La siguiente pregunta es de parte de Gabriela Oropesa y pregunta, ¿en pacientes ancianos se debe regular la dosis de antibióticos nefrotóxicos o hepatotóxicos para evitar complicaciones secundarias? ¿Administrar antibióticos a dosis bajas en tiempos más prolongados ayuda a la resistencia de los mismos? ¿Cómo podemos evitar estos casos? Sí, muy buena pregunta. La voy a contestar de otra forma. Cuando vieron el antibiograma, ¿no?, que les mostré, bueno, imagínense un antibiograma en el cual sí salieron varios círculos, o sea que sí hay sensibilidad a varios antibióticos. Bueno, un ejercicio que yo hago con mis alumnos en laboratorio, les digo, muy bien, ya tienes tu antibiograma, esta bacteria es sensible a estos 10 antibióticos. ¿Cuál escoges? Muchos de mis alumnos dicen, pues a lo más grande, a ese me voy. Debes de saber el uso de antibióticos. ¿Qué antibióticos se deben de dar? ¿En qué condiciones? Unos son nefrotóxicos, otros son hepatotóxicos, otros son ototóxicos, ¿no? Ejemplo. No falta quien quiera dar, por ejemplo, a un paciente pediátrico que tiene faringoamigdalitis estreptocócica, quiera dar, por ejemplo, ciprofloxacina. La ciprofloxacina es una quinolona de segunda generación. El mecanismo de las quinolonas es bloquear las topoisomerasas y entonces produce daño genotóxico y muerte celular. Los niñitos, los lactantes, las mujeres embarazadas
requieren al 100% sus topoisomerasas. Obviamente, si uno los bloquea, pues puede producir daño. Están contraindicados por la FDA y por muchos organismos, por COFEPRIS, están contraindicados las quinolonas en pacientes pediátricos. Entonces, bueno, ahí hay que saber mucho de antibióticos, hay que saber evaluar funcionamiento hepático, funcionamiento renal, por ejemplo, si es un paciente de la tercera edad, si se le va a dar un antibiótico de amplio espectro, pero a baja dosis, se puede crear resistencia, muy seguramente se crea resistencia, y ahí hay que ver costo-beneficio. Hay que ver bueno, pues lo ideal es, aunque se cree resistencia, pues dar el tratamiento, con tal de que se siga el esquema y podamos proteger al paciente. O buscar otras alternativas, buscar otros antibióticos, ¿no? Es complicado, es una muy buena pregunta, pero ella depende de la valoración. Yo les digo a mis alumnos, yo te enseño a manejar, ¿no? Esta es la primera, hasta la segunda sacas el carro, pero ya después vas a tener que manejar en carretera. Manejar en carretera se llama infectología. Entonces sí, ya con mis amigos infectólogos ya les enseñarán qué hacer en esos casos especiales. De acuerdo. La siguiente pregunta es nuevamente de parte de María Septién y pregunta cuáles son las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en pacientes que conviven con mascotas. No tengo ahorita esa gráfica, pero prácticamente son enterobacterias. Se encontraron también pseudomonas, Acinetobacter. Déjame ver si me acuerdo, porque ya mandamos el artículo y se me olvidó. Acinetobacter, pseudomonas, algunas otras enterobacterias. Klebsiella pneumoniae encontramos, creo. Deja que salga el artículo y doctora, ahí les dejé mi contacto, estoy a tus órdenes. Dios quiere ser aceptado, por favor me mandas ahí y a todos, y se los voy a mandar a Francisco. Ahí está el link de mis artículos, mi ORCID, entonces ahí aparecen todos los artículos que publico y ahí va a aparecer los datos. Perdón, que no me acuerdo. No se preocupe, doctor. La siguiente pregunta es de parte de Daniela Santiago y pregunta, ¿pueden existir una alternativa de tratamientos basados en nuestra microbiota que puedan ser más efectivos o resuelvan el problema de la resistencia a antibióticos? Totalmente, y es precisamente lo que platicaba de la modulación de la respuesta inmune por medio de probióticos en células dendríticas. Mi tesis doctoral la hice de células dendríticas. A mí me gusta trabajar con células dendríticas, son pocos los laboratorios en el mundo que trabajan con células dendríticas humanas, y tengo el gusto, el honor de poder colaborar con el Instituto Nacional de Cardiología. Ahí está mi directora de tesis de doctorado, la doctora Laila Gutiérrez Cove, que es una excelente investigadora. Entonces ella me enseñó a trabajar células dendríticas y entonces tú puedes modular la respuesta inmune. Y no nada más eso, sino que además los probióticos tienen un efecto antibiótico, como les mostré en mis resultados. Por cierto, esos resultados todavía no se publican. Déjenles platico otra cosa que ya no me dio tiempo a poner. Un alumno mío está haciendo la tesis de maestría en la Anáhuac, ¿no? Precisamente con este tema. Estamos usando el Bacillus clausii para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. Entonces, es un estudio muy padre. También sacaron Lactobacillus casei y Lactobacillus paracasei. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su pronóstico en caso de que no se pare esta crisis de resistencia y cuál en el que sí? En el caso de que no se pare esta crisis es que se va a agravar, y los países primermundistas son los que van a tomar las riendas, y ellos van a hacer normas muy estrictas de diferentes corrientes políticas, capitalistas, comunistas. Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos van a tomar las políticas internas. Ellos van a prohibir el uso de antibióticos. De hecho ya lo están haciendo a nivel interno. El problema es qué va a pasar con los países en vías de desarrollo. Si esto no se para, el que va a pagar los platos rotos va a ser los países en desarrollo. Si trabajamos en comunión todos, espero a nivel mundial, en armonía, como más o menos tratamos de trabajar en la pandemia, espero que la pandemia nos sirva de lección, la pandemia por corona, ¿no? Yo creo que pudiéramos nosotros vencer este problema. El día de mañana tener antibióticos más, porque el desarrollo de un nuevo antibiótico se llama 20 años.
tener antibióticos que ya contamos, pero tenerlos de forma más efectiva, como el trimethoprim-incluso con el metoxazol, que funcionen, que sirvan, ¿no? Que sean antibióticos que cumplan su función. La siguiente pregunta es sobre el exceso de probióticos y si podría resultar negativo. Yo creo que sí, o sea, todo es malo, ¿no? Hasta el agua. Pero afortunadamente nosotros tenemos mecanismos por medio de los cuales de alguna forma se regula, se llega a un equilibrio. También el uso y abuso de probióticos puede acarrear incluso la acidificación. No sé, me imagino. Pudiera ser que sí. La verdad es que no tengo evidencias ahorita para decir que no lo haga, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿existe correlación genética entre las cepas productoras de espectros naturales con aquellas aisladas como causa de infección humana? Es que casi no escuché la pregunta, perdón. Disculpe. Sí, no. ¿Existe correlación genética entre las cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido aisladas en diferentes reservorios naturales con aquellas aisladas como causa de infección en el ser humano? Sí, totalmente, totalmente. Hay evidencia que a lo que se llama patotipos. Hay evidencia que varían, pero digamos que entran dentro de un grupo muy similares todas. ¿Me dan dos minutitos, doctor? Es que tengo aquí una llamada importante. 2 segundos. Sí, doctor. De acuerdo, doctor. Ya pude quitarme. Sí, es un problema de salud familiar, ya lo resolvimos. Sí, entonces... Sí, adelante, por favor, con esta última pregunta que le hice. Se me olvidó. Me decías que si existe una correlación entre las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido de wild type, de las que se encuentran libremente, y con las del humano, ¿no? Sí existen. De hecho, se supone que muy seguramente es como pueda un individuo contactar con ellas. Nosotros encontramos bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido en las lechugas. Entonces, sí es una realidad, pueden estar presentes. Ahora, ¿cómo surgieron? Pues por el abuso de antibióticos. De acuerdo. Por cuestiones de tiempo, estas son todas las preguntas que se van a realizar. Sin embargo, nos piden, por favor, si puede volver a proyectar sus datos de contacto y Claro. la información sobre el Congreso de COVID en el cual nos dijo que va a participar. Con todo gusto. Y nos vemos en Yucatán. Sí, déjame ver. ¿Dónde está? Está aquí. 2 segunditos, ¿eh? Con todo gusto, doctores, si me envían sus preguntas, bueno, para mí será un honor el poder responderlas, ¿no? Estar en comunicación. Ya nos está proyectando. En 2 segundos, algo pasó. ¿Por qué no se proyecta? Bueno, ojalá, no sé por qué no se está proyectando. Ahí se está viendo, doctor, ahí estamos viendo. La quería proyectar en pantalla completa, pero bueno, ahí estamos. Tengo un montón de
De redes, las de arriba son las de profesionales, ¿no? La de Google Scholar, la de ORCID. Todos los artículos que he publicado, todos aparecen en ORCID. Entonces ahí, métete a ORCID o a Google Scholar o a ResearchGate, ahí aparecen todos. En Twitter, bueno, ahí estamos. En Instagram, en Facebook, la página se llama Infección e Inmunidad. En YouTube, y por cierto, ahí luego les encargo si me comparten el video para poder subirlo en YouTube. Y en LinkedIn también ahí estamos, ¿no? Si me dan tiempo, paso la del Congreso. La del Congreso es Creo que esta. sí, doctor. Bueno, esta no es el Congreso, esas son mis sobrinos. Y este es el Congreso. Es el Congreso de Patología Clínica que va a ser el 4 y 7 de noviembre en Mérida. Va a tener dos versiones. Va a tener la versión online, por aquello del COVID, y la versión presencial. Yo voy a estar en la versión presencial, o sea, allá vamos a andar. Vamos a andar por la linda Mérida. Quiero volver a andar ahí por el Paseo Montejo, ir a comer por allá unos ricos papazulis. Desde hace mucho tiempo que no voy, me gusta mucho. Les digo algo, ya agotándome el tiempo, el primer congreso donde di una plática fue en Yucatán. La primera vez que conocí, no, hombre, me quedé fascinado. Una ciudad hermosa. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a andar. Mi plática, ya digo, pero hay otras más interesantes, ¿no? Pero digo, la mía va a ser, no alcanzo a ver, dame 2 segundos. Miércoles 4 de noviembre, sí. Entonces, va a ser a las 9, de 9 a 10, generalidades de corona, y de 10 a 11, origen de corona de alta patogenicidad. Y bueno, pues ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos en Yucatán. Gracias, doctor. Espero que nos veamos por allá y me digan, oye, soy de la Náhuatl, ¿no? Qué padre. Ahí nos vemos. Claro que sí, doctor. Un abrazo, que estén de lo De acuerdo, mejor. doctor. Gracias. Sin nada más por agregar, agradecemos nuevamente su ponencia, su charla y todo el tiempo destinado a compartir pues, parte de sus conocimientos y experiencia laboral y trabajos que ha publicado con nosotros. A continuación, le vamos a entregar un reconocimiento de agradecimiento por su participación en el primer Congreso Interanáhuac de Infectología. Oh, qué honor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Que estén muy bien. Bueno, y solo para finalizar, chicos, les recordamos que vamos a enviar el link, o ya se está enviando el link por medio del chat, para que puedan acceder a la evaluación de la ponencia, y nos quedamos conectados, pendientes a cualquier duda que pueda surgir al respecto. Gracias por acompañarnos, y nos vamos a ver el día de mañana en punto de las 9 de la mañana con el módulo de otorrinolaringología. Gracias a todos. Gracias. Ya entonces me desconecto aquí, ¿verdad, doctor? Sí, ¿verdad? Sí. Si gusta conectarse, si gusta quedarse o desconectarse por cualquier cosa que